Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto y hoy estás sentada en la última entrega de esta serie a la que llamé Volteando Mesas y en donde hemos estado viendo los no negociables de esta comunidad de Amor Original. Esta serie también es una propuesta abierta a todo el mundo como una forma de repensar lo que significa ser y hacer iglesia en el siglo XXI. Estas últimas 6 semanas han sido el tiempo que he estimado conveniente para dar a conocer solo parte, pero parte importantísima del ADN de este espacio. Si en el futuro, por ejemplo, si en el futuro a ti que eres de Amor Original, alguien te pregunta, oye, ¿qué onda con esa comunidad en línea de la que participas y en qué creen ustedes? A modo de sugerencia, yo les propongo envíelos a la playlist de esta serie, ahí está alojada en YouTube. Mira, puede que les asuste, puede que les desafíe, puede que nunca más quieran hablarles. Ese es un riesgo que ustedes tendrán que saber asumir. Para mí, honestamente, mira, para mí no hay nada más hipócrita que una fe que a fin de no escandalizar al resto, maquilla sus principios para hacerlos imperceptibles. Yo puedo estar en absoluto desacuerdo con alguien, sus ideas me pueden parecer horrendas, pero yo puedo respetar la honestidad del individuo que no teme decir lo que piensa, aún sabiendo que eso le significará el rechazo. Ahora, cómo diga las cosas, con qué nivel de argumentos, si lo dice agresivamente o si lo dice de forma pacífica, esa es otra conversación. Pero respeto la honestidad. En esta última semana he querido tocar un punto que puede que no sea muy doctrinal, no es una propuesta bíblica. Y de hecho, me ha sucedido en entregas anteriores, cuando veo que algo no es que lo encuentre en la Biblia, no siento el impulso, la compulsión de ir a la Biblia a ver de dónde escarbo alguna cosa que trate de mostrar de que lo que estoy diciendo es bíblico. No, esto no es una propuesta bíblica. Es una propuesta desde nuestra realidad religiosa, posiblemente también desde nuestra realidad social. Pregunta, a todo esto, ¿estamos conscientes de que la Biblia no habla de todos los temas que se nos puedan ocurrir? Lo que pasa es que a veces usamos textos de la Biblia y los aplicamos a desafíos modernos, pero eso no significa que la Biblia hable de eso. Lamentablemente, esto no siempre queda muy claro cuando se exponen los argumentos. Por ejemplo, la Biblia no habla de la democracia, ni de los sistemas judiciales modernos. Podemos encontrar elementos en la Biblia que nos ayuden a modelar una visión sobre el tema, pero por supuesto. Pero la Biblia no habla de eso de forma directa. La Biblia no habla de la homosexualidad, no habla del aborto, no habla de cómo elegir la carrera que vas a estudiar o de la persona que será tu esposo, tu esposa. No lo hace. Al menos, ojo aquí, al menos no lo hace en los términos que nosotros conocemos de esos temas. Cuando reconocemos la brecha de limitación que tenemos con la Biblia, entonces podemos ser más cuidadosos, pero cuando pasamos por encima de eso, corremos el riesgo de proyectar sobre la Biblia nuestras ideas y dejamos de leer lo que dice la Biblia para leernos a nosotros mismos en sus páginas. Y les cuento un secreto. Todos, de una u otra forma, hacemos eso. El asunto está en reconocer que lo estamos haciendo y eso nos ayuda a mantenernos honestos en nuestras deducciones teológicas y a reconocer que estamos en un proceso siempre constante de negociación con el texto bíblico. Hoy quiero hablarles de autonomía personal y autonomía colectiva. Hablar de autonomía no es una cuestión común de encontrar en el espacio religioso. Lo que más encontramos en realidad es hablar de dependencia, de sometimiento incluso. Así que si al escuchar el enunciado de lo que hablaremos hoy, de la autonomía, y tú anduviste poniendo incómodo, incómoda, es totalmente entendible y es esperable en realidad. Primero, la propuesta es que analicemos un poquito de qué se trata todo esto, de la autonomía, luego de por qué tenemos la tendencia a resistir esta idea, y finalmente sobre cómo todo esto puede ser una experiencia transformadora a nivel personal y colectivo. ¿Okay? Entonces vamos, pero antes de eso,
Déjame darle un traguito. Esta mañana es té negro. Hablar del autónomo en los seres humanos, ¿cierto? Podemos hablar del autónomo en vehículos hoy día. Hay vehículos que se manejan solos. Pero hablar de lo autónomo en los seres humanos tiene una estricta relación con la libertad de conciencia. La capacidad para tomar decisiones libres y no simplemente aceptar las decisiones que agentes externos a nosotros han tomado. Es decir, decidir y no ser decididos por otros. Es pensar y no ser pensados por otros. ¿Me explico? Cualquier persona que se plantee en la vida desde la autonomía va a experimentar que en la vida va a darse cuenta que ya hay mecanismos que están en marcha y tal vez va a sentir el impulso de resistirlos o al menos de cuestionarlos. Lamentablemente nuestros sistemas humanos, incluido el sistema religioso, son sistemas que se sustentan y sustentan su poder y su influencia en el hecho de que la masa obedezca a sus premisas con el menor cuestionamiento posible. Entonces, cada vez que los sistemas se vean cuestionados, un operativo de defensa se activará casi de manera automática para someter con violencia al disidente. César, no será mucho, violencia. No, yo no creo que estoy exagerando. Lo que pasa es que tal vez vemos que lo violento es solo aquello que tiene que ver con la fuerza física. Pero la violencia puede manifestarse de otras formas. De manera verbal. Puede manifestarse como presión social, mediante conversaciones coercitivas, sanciones financieras, restricción de acceso a ciertos espacios, ya sea de forma física o de forma virtual. Diferentes formas. Oye, pero César, tú no puedes andar por la vida oponiéndote a todo, porque así no funciona la sociedad. Yo entiendo. No se trata de andar haciéndonos los difíciles en todos los lugares o de mirar a las personas con suspicacia cuando intentan decirnos qué hacer. Y yo sé, eso cansa. Y cansa a ambas partes. Cansa al que cuestiona, cansa al que propone, cansa. El asunto, mira. El asunto es que nadie nos ha enseñado a ejercer la autonomía de manera saludable. Y es por eso que cuando descubrimos esta idea, tendemos a irnos un poco al extremo. Y hay que trabajar eso. Mucha de la autonomía que nosotros tenemos la hemos descubierto a la fuerza. Por ejemplo, el hijo, la hija, que por X razón ya no aguanta el régimen de su casa, cierto día va, se pelea con todos, agarra una maleta con ropa, pega un portazo y se va. ¿Descubrió algo de autonomía? Pero absolutamente, sin lugar a dudas. Pero si hubiese sido educada en una autonomía progresiva, entonces ese proceso podría haber sido mucho más sencillo, mucho menos traumático. Hablar de autonomía como macro tema podría llevarnos, evidentemente, muchísimo más tiempo del que disponemos en este espacio. Así que lo vamos a acotar simplemente a la cuestión religiosa. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esa va a ser la pregunta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía individual y de autonomía colectiva en lo religioso? Solamente en ese espacio. Bueno, en lo individual, esto significa que el individuo, tú, yo, tenemos la capacidad de descubrir y construir nuestra espiritualidad y relación con Dios, sin la necesidad de imposiciones que vengan desde fuera. Y ojo, yo no estoy diciendo que el entorno del individuo no ejerza una influencia. No estoy diciendo que los padres no deban transmitirle a sus hijos e hijas los valores y la espiritualidad heredada en ese entorno familiar. Pero, ojo, una cuestión es ofrecer una manzana y otra muy distinta es meterle esa manzana a la fuerza por el esófago. Y alguien dirá, hoy estoy con mucha diatribia, no sé si se dieron cuenta, mucha conversación conmigo mismo, con un interlocutor imaginario. Alguien dirá, pero hermano César, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y me parece un hermoso versículo. Pero en esa cita, esa palabra que como que miramos y decimos su camino, en esa cita la palabra su no tiene nada que ver con Dios, sino con el niño.
Y la palabra camino no tiene nada que ver con el camino del Evangelio, sino con el camino de vida de ese niño, de esa niña. Cuando las cuestiones formativas se entregan de acuerdo al camino de ese niño, de esa niña, entonces se van a adosar a su identidad natural y por lo tanto ni en la vejez se apartará de aquello. Madres, padres, enseñen a sus hijos a ser bondadosos, a ver la injusticia y hacer algo por detenerla. Enseñen a sus hijos a ser compasivos, generosos, capaces de discernir cuando una relación no les va a servir para crecer. Enseñen a sus hijos a pedir perdón y también a ser capaces de perdonar. Enséñale a administrar su tiempo, su dinero, su energía emocional, a trazar límites. Enséñale todas esas cosas que te hubiese gustado que te enseñaran de pequeño o de pequeña, pero que no te las pudieron enseñar porque tus padres no tenían esas herramientas. Bueno, tú ahora las tienes. Úsalas. Oye, César, ¿y les puedo hablar de Dios? Pero por supuesto que sí, claro que sí. Háblales de Jesús, háblales del Evangelio, pero por favor, no amarres las virtudes que les puedes enseñar, ni tampoco amarres el Evangelio con la idea del sometimiento a un sistema religioso. Porque puede pasar, y suele pasar, que aquellos que aprendieron que la bondad solo podía vivirse desde la religión, cuando han tenido dudas sobre su religión, también han terminado pensando que Dios queda fuera de la ecuación. Y que entonces sin Dios, y que sin religión, todo está permitido en la vida. Puedo hacer lo que se me ocurra. Y la vida no funciona así. Y se van a dar cuenta, de forma muy triste, que no funciona así. Desde la autonomía personal, las convicciones sobre lo que es correcto o incorrecto surgen de la reflexión y no desde la imposición. Esto hace que la fe se desarrolle de una forma más auténtica, libre de coerción. Desde la autonomía personal, el diálogo y la coexistencia con otras tradiciones cristianas e incluso con otras religiones, esa coexistencia mejora. Hay más respeto. Puedo considerar que hay cosas que puedo aprender de esos espacios y puedo aprenderlas sin sentir culpa, sin tener la compulsión de estar constantemente indicando aquello en lo cual mi tradición está en contra de esa otra tradición. Bueno, yo sé que esto no hace muy feliz a los apologistas, pero es lo que hay hoy. Desde la autonomía personal puedo dejar de perpetuar modelos religiosos codependientes y decidir participar de una congregación desde la interdependencia. Y esto es interesante y a lo mejor vale la pena explorarlo un poquito más, porque alguien pudiera pensar que porque estamos hablando de autonomía personal, la cuestión congregacional queda de lado. No, no es eso, no necesariamente. Pero también es cierto que quien ha abrazado su autonomía no va a elegir espacios en donde se hable de someterse a sus líderes como si se estuvieran sometiendo a Dios mismo. No va a elegir lugares en donde se le manipule para que suelte el dinero. No va a asistir a lugares en donde vea que su tiempo pasó ahora a ser propiedad de los programas de la iglesia. Evidentemente, esos lugares van a ser y han de ser evitados. Desde la autonomía personal podemos hacernos responsables de nosotros mismos y tomar acciones conscientes sobre lo que pensamos que es lo mejor para nosotros en ese momento. Y ojo, antes de avanzar, siento que debo aclarar algo. Ser autónomos no es la invitación a transformarnos en islas desconectadas del resto. Creo que puede ser lo contrario. Creo que en realidad esto puede ser la puerta de entrada a la construcción de comunidades más sanas, que buscan la cooperación mutua, una cooperación basada en la igualdad, no en la superioridad. Y yo sé que esto puede resultarle muy difícil a mucha gente asimilar esto. Hay personas a las que a lo mejor escuchando esto se pueden sentir abrumadas porque se abre toda una paleta de decisiones que hay que tomar. A ustedes quiero decirles que esto es un proceso
que debe avanzar al ritmo que les resulte más saludable. Y si puede ser tu caso, si hay condiciones de base, me refiero a cuestiones que tienen que ver con la salud mental, si hay condiciones de base que hacen que esto se vuelva aún más difícil, la invitación es a buscar ayuda. La invitación es a trazar objetivos claros, que puedan ayudarnos, que nos puedan dar la motivación suficiente para el cambio. Pero hago énfasis en eso. Hay que pedir ayuda para poder ir creciendo a veces en la vida. Yo sé que hay mucha gente que ha descifrado muchas cosas de la vida sola. Pero hay otras personas que necesitamos ayuda. Ahora, hablemos un poco de autonomía colectiva. Y bueno, no es mucho lo que tengo para decir porque básicamente pudiéramos aplicar lo dicho anteriormente sobre lo individual, pero ahora proyectarlo hacia lo colectivo. Pero hay algunas cosas que creo que son distintivas y que se las voy a compartir. Mira, desde la perspectiva que propongo esta reflexión, la autonomía colectiva aplicada a las comunidades de fe es la capacidad que tiene un colectivo de personas de autodeterminarse en la acción, sin la dependencia de complicadas estructuras jerárquicas. Si hay gente en esa comunidad que desea emprender una iniciativa de ayuda para la necesidad que sea, un comedor comunitario, ayudar a una persona, la necesidad que sea, bueno, toma la iniciativa, se la comunica al resto, en búsqueda a lo mejor de perfeccionar la iniciativa, pero no para pedir permisos, sino para ver quién resuena con la propuesta, sumar fuerzas y hacerla. Me explico un poquito acá, para aterrizar un poquito el tema. Mira, yo conozco, para no exagerar, decenas de personas que se han acercado a mí para contarme, para decirme que en sus iglesias no se hace lo que el entorno demanda, que no se organizan, que los líderes no se mueven para hacer lo que la ciudad, el barrio, la colonia necesitan. Y yo, obviamente, les escucho atentamente, de forma activa, intentando ser comprensivo, porque hay toda una historia detrás y que es mucho más compleja de lo que simplemente dicen al principio. Y creo que he logrado entenderles, pero eventualmente surge en mí la pregunta. Y se las hago. ¿Por qué no lo haces tú? Y la respuesta que he obtenido es que si intentaran hacerlo, tendrían problemas con el liderazgo. Créanme, yo no estoy en contra de las iglesias. No estoy en contra de las iglesias. Yo creo en la iglesia. Y por favor, yo entiendo el deseo de llevar una comunidad de fe de la manera más organizada posible. Y yo sé que eso hace de primera fuente, o sea, de primera mano sé que esto hace que las estructuras se vuelvan cada vez más rígidas. Pero no podemos, en pos de ser una comunidad ordenada, ser al mismo tiempo un estorbo para hacer el bien que es necesario hacer. ¿Se entiende un poco más? El asunto es que nadie debe transformarse en un obstáculo para el ejercicio de la bondad. Sobre todo cuando esos que quieren ejercer esa bondad son adultos que se hacen responsables de sus actos y de sus consecuencias. Entonces esa cultura del pedir permiso para todo es muy lo opuesto a lo que se propone en este día, en esta reflexión que es el fin del ciclo de Volteando Mesas. En una comunidad que ejerce su autonomía, el liderazgo debe surgir forzosamente desde la horizontalidad. Y pueden haber mayores entre nosotros, pero sin afectar el principio de igualdad entre pares. En una comunidad de este tipo, la voz pastoral es una voz respetada, pero no es la voz de Dios. Es una voz entre muchas más que buscan el bien común. Por lo mismo, aprendemos a escucharnos, respetarnos, entendernos, incluso cuando no estemos de acuerdo en todo. En comunidades que practican la autonomía, el ejercicio de la autoridad se entiende de principio a fin como una cuestión delegada por el resto de la comunidad. No hay poderosos entre nosotros, solo personas que buscan servir de la mejor forma al cuerpo de Cristo, conforme a las habilidades dadas por Dios para ese objetivo. Es así de sencillo, no hay que complicarlo demasiado.
Y pasando a por qué este asunto es tan resistido, yo creo que una de las razones por la que esta idea de la autonomía es tan resistida en círculos religiosos, y permítanme que sea muy franco en esto al decirlo. Yo sé que todo lo que decimos tiene sus matices, los podemos conversar en otro momento, pero yo creo que esto es resistido porque resulta peligroso para el equilibrio del poder. Porque si la gente aprende a conducirse de manera responsable por la vida, aprende a cultivar su relación con Dios sin la necesidad de que alguien esté taladrando la cabeza todas las semanas, como yo, todas las semanas diciéndole lo que Dios dice, lo que tiene que hacer, si alguien aprende a hacerlo de forma independiente de eso, entonces las organizaciones eclesiásticas corren el peligro de desaparecer. Y a veces pienso que eso debiera pasar. Y desde las cenizas reimaginar el proyecto de Jesús para este mundo. Pero, oye, yo soy una gota en el océano, ¿ah? No pretendo hacer de mi propuesta una cruzada, una revolución, no. Así que nadie debiera sentirse ni remotamente amenazada por lo que estoy diciendo. Creo también que el miedo es un factor importante. Nos da miedo avanzar hacia la autonomía. De alguna manera, qué curioso, de alguna manera nos sentimos bien cuando alguien nos dice qué hacer, incluso cuando hayamos determinado de antemano no hacerle caso. Es muy raro, es extraño. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado al menos. Yo no sé si a ti. Creo que también tenemos miedo al ver que las decisiones espirituales ahora pasan por nosotros, tenemos miedo de equivocarnos. Oye, como si hasta ahora nunca nos hubiéramos equivocado. Somos expertos en equivocarnos. Claro, no tanto en asumir las consecuencias de nuestros actos y responsabilizarnos por lo que hicimos, pero equivocarnos, tenemos experiencia, es parte de la vida. Y dentro de la vida es parte de la experiencia espiritual y religiosa. Pero creo también que esta propuesta también atenta, a ver si logro hacerme entender, los que tienen pasado de iglesia probablemente me entiendan muy bien, creo que atenta contra la constante infantilización que muchos espacios religiosos ejercen sobre sus fieles. Esa idea de tratar a la gente como niños sin voluntad, que reaccionan o que los van a hacer reaccionar más al carisma y los gritos de un orador que a la integridad y la solidez de los argumentos, que no están buscando el amén fácil, sino darte las herramientas para que tomes decisiones responsables cuando la emoción del momento haya pasado, cuando la efervescencia baje. Mira, yo soy una persona que aprecia y abraza los momentos emotivos. Yo he experimentado el llanto en el altar, la euforia al terminar un sermón. Sé que esos momentos pueden ser importantes en nuestra espiritualidad, pero también sé que muchas personas toman decisiones y son impulsadas a tomar decisiones irreflexivas en ese momento y que luego, al no poder hacerlas, cosechan culpa y vergüenza porque no han dado la talla de lo que dijeron en ese lugar con lágrimas tirados en el suelo. Yo fui a eventos en donde cientos de jóvenes pasaron a hacer compromisos para ir, para lo que sea, para ir a misiones, por ejemplo. Y de todos y todas, solo un puñado lo hizo. Y a veces fue algo de corto plazo, porque luego siguieron haciendo sus cosas, pero un puñado lo hizo. Mientras el resto prefirió eventualmente dejar de hablar de eso y arrastrar la culpa de que un día en el altar prometieron delante de Dios hacer algo, pero saben que nunca lo van a cumplir. Es muy triste. Si te sientes reflejado en esta pequeña historia, quiero decirte algo. Ya estás grande. Admite que fue un acto impulsivo, en el que hubo responsabilidad compartida. Tú, que fuiste el que pasó al altar, o sea, nadie te obligó, y el predicador,
que supo cómo manejar la situación para cumplir con las expectativas del evento al que lo invitaron, porque, oye, ese es el asunto. Cuando invitan a un predicador a un evento, se espera no que diga algo y la gente se vaya con una pensando algo, no, lo que se espera es que haga un espectáculo delante y que la gente, porque por eso lo invitaron. Déjalo ir, deja ir esa idea, deja ir ese momento. Dios no está interesado en cobrarte nada. Tampoco tiene una bendición retenida en algún lugar del cielo, del espacio, pero que no se puede desbloquear porque no fallaste en tu voto a Jehová. Entonces ahí estás, te tienen la mira. No, suéltalo, suéltalo, suéltalo y abre tu corazón a las posibilidades que hoy tienes delante tuyo. No sé, quise decir esto. Espero que haya resonado con alguien. ¿Okay? Sigamos con el tema. Bueno, al mismo tiempo que yo entiendo los temores frente a esta propuesta, yo no puedo dejar de pensar que llevarla a cabo puede traer consecuencias maravillosas a nivel personal y comunitario. El pensamiento crítico, reflexivo, propio de quienes abrazan la autonomía individual, nos ayuda a ponderar de mejor manera no solo la lectura del texto bíblico, porque no solo debemos aprender a leer el texto, también debemos aprender a leer la vida y podemos entonces ponderar mejor esas lecturas. Estamos en tiempos convulsos, de constante cambio y desafío en todas las áreas, y eso demanda capacidad de acción, de reacción también, y resiliencia para poder recuperarnos de un momento traumático. La autonomía, como lo dije antes, no tiene que ver con el individualismo radical. La autonomía está más cerca de la creación de vínculos basados en la empatía que en aquellos vínculos que a veces formamos para ver cómo es que me beneficio de tal o cual persona. Desde la autonomía podemos construir comunidades más sanas, más transversales, más inclusivas, más respetuosas. La autonomía no observa el entorno y se lamenta porque nadie hace algo. Más bien, la autonomía nos impulsa a tomar cartas en el asunto e involucrarnos en la búsqueda de soluciones. ¡Ay! Sí, porque mira, hay problemas que demandan acciones inmediatas, búsqueda de soluciones, no de culpables. Yo sé que buscar un culpable es importante cuando hay responsabilidades que se pueden perseguir, sobre todo desde lo legal, pero esta vez hay más gente dispuesta a invertir demasiado tiempo en buscar quién se equivocó para responsabilizarle y sacar algún tipo de provecho que de buscar soluciones. Mira, ¿qué tal si traspasamos el 90% de esa energía que busca al culpable, pero la traspasamos a la búsqueda de soluciones? El otro día vi un lamentable video de una agresión estudiantil. Una chica golpeó a otra que estaba en el espectro autista, una chica con TEA. Y mientras el calor del conflicto escalaba, otras compañeras grabaron todo. Estaban grabando y se reían mucho. Luego llega un asistente de la educación, pero la situación ya estaba bastante caliente. Y todo terminó en una golpiza horrible. El adulto, impotente, no sabía qué hacer. Y el resto de los compañeros y compañeras solo miraban. Algunos reían, otros se animaban la pelea. Todo el mundo en redes apuntó al asistente de educación que no hizo nada. Otros apuntaron a las compañeras que no paraban de reír mientras grababan todo. Es fácil buscar culpables y llenarnos la boca culpando al sistema educacional, culpando a la educación de los padres que le brindan a esos estudiantes, en fin. Si la idea es buscar cabezas para presentar en un plato, más de alguna vamos a encontrar. Pero cuando el siguiente escándalo de redes sociales tapa el impacto del anterior, ¿cuántos quedan en la búsqueda de soluciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando sobre ese tema de forma crítica? Entonces pregunto yo, ¿qué podemos hacer nosotros?
Pero César, eso ocurrió en otra ciudad, o sea, en otro país, de hecho. ¿Qué podría hacer yo? Siempre podemos hacer algo. Tal vez, claro, tal vez no en esa situación particular, pero ojo, el bullying es un fenómeno creciente en todo el mundo y muy cerca nuestro, ocurren situaciones similares que no reciben la atención de los medios. Eso es todo, pero existen. En el ejercicio de nuestra autonomía podemos pensar en cómo hacer de nuestros entornos un mejor lugar. Podemos organizarnos como comunidad y actuar. Pero claro, desde el pensamiento que ya ha sido institucionalizado, la conclusión es simple y también muy preocupante. Alguien más hará algo al respecto. Yo cumplí mi rol, ya comenté en redes sociales. Alguien más hará algo al respecto. Entonces hago la pregunta, oye, ¿y si ese alguien eres tú? ¿Y si ese alguien soy yo? Mira, yo estoy hablando de los beneficios de la autonomía. Yo sé que también trae problemas porque involucrarse en la solución puede acarrear problemas, pero que eso no nos quite de la responsabilidad humana que tenemos para poder ser parte de la solución. Hablando acerca de cómo es que esto que yo veo como algo positivo puede ser manipulado también, porque existe la posibilidad de manipular algo bueno para mostrarlo como algo negativo, o sea, eso es claro. Sin ir más lejos, en la Biblia leemos en el registro bíblico de gente que pensaba que la predicación de Pablo promovía que las personas hicieran lo que quisieran, porque la gracia de Dios cubriría todo. Cuando en realidad el llamado era a seguir a Dios desde el paradigma del amor, era un mensaje totalmente diferente. Así que no sería extraño que alguien tomara todas estas ideas de las que hemos hablado hoy y les diera un giro negativo. Y pensándolo bien, tal vez no sería tan malo que eso ocurriera, porque nos permitiría seguir en la conversación de este tema que es tan interesante y pudiera ayudarnos a aclarar ciertas cosas. Y de hecho, el próximo miércoles es un buen momento para una de esas conversaciones. He sido un poco irregular las últimas semanas con ese encuentro, pero el próximo miércoles vamos a estar ahí conversando. Si quieres participar, a eso de las 9 p.m., a veces es un poquito después, hora de Chile, nos juntamos para conversar de los sermones y nos vamos a juntar este miércoles para hablar de este mensaje, porque da para conversar muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Así que si quieres ser parte, por favor, nos avisas. Y bueno, es todo lo que tengo para compartir el día de hoy. Ustedes que llegan al final de estos sermones interminables, gracias por sentarse una vez más a esta mesa. Gracias por venir a ella como seres libres. Gracias por escuchar con la intención de entender y no de contender. Mira, el Creador puso en ti una luz muy especial. Brilla, brilla con todas tus fuerzas. Brilla aunque las tinieblas sean densas y sientas que a veces te ahogan. Brilla porque hasta la chispa más pequeña es capaz de derrotar la más densa de las oscuridades. Brilla porque esa luz puede ser todo lo que alguien necesite hoy para no perder la esperanza. Familia de Amor Original, la próxima semana tenemos Eucaristía, porque esta fue el final de la serie. Así que atentas y atentos a los anuncios durante la semana. Por mi parte, un abrazo, un beso, nos vemos. Bye.